Pregunta en el laboratorio. Fíjense que me parece que son 30. Me parece, no estoy muy seguro, no recuerdo cuántas son las que vienen, me parece que son 30 las que vienen. Ahí les describe al inicio del laboratorio, ahí vienen los temas, ¿verdad? Y siempre le dan las indicaciones. Por acá, mensajes. Bueno, ahí estamos. Bien, entonces, como ustedes ya habíamos visto sobre el modernismo, vimos sobre la, la primera etapa del siglo XIX, que es donde se configura ciertos artistas del neoclásico, la mayoría del romanticismo y todos los del realismo. Serían los tres movimientos que están en los primeros, digamos, 50, 70 años del siglo XIX. Paralelo a eso, en Europa también se está dando otro movimiento que les mencionaba, es el modernismo, que es lo que vimos sobre el Art Nouveau. Entonces, el contexto que tiene que ver con las primeras vanguardias, tiene que ver con lo que sucede entre el siglo XIX y el inicio del siglo XX. Es una etapa de bastantes cambios en Europa. Voy a tratar de ir así un poquito rápido con esto para luego pasar a los movimientos. Hay fuentes de energía nuevas, que es la electricidad, la máquina de vapor. Hay sectores industriales que van avanzando, o sea, hay muchas fábricas. La metalurgia, por ejemplo, es una de las que más está en auge en este momento. Hay una expansión de las potencias también colonialistas en diferentes lugares del mundo. Francia, por ejemplo, Inglaterra, tienen colonias en África, en Asia, y eso pues les potencia a ellos como grandes poderes económicos en Europa. Eh, las organizaciones empresariales pues van consolidando o la manera como se van asociando las grandes industrias y empresas nuevas que van saliendo también a razón de quienes necesitan, por ejemplo, financiamiento para los proyectos de construcción que tienen. Entonces eso es lo que termina por consolidar el llamado sistema capitalista, que es lo que veíamos pues que desplaza a la monarquía y a la burguesía como manera de gestionar pues la economía europea. También aparece la idea de un mercado mundial y entonces los productos comienzan a moverse alrededor del mundo. Los imperios coloniales, como ya les digo, son importantes en este momento porque pues comienzan ¿qué sería? A controlar áreas y zonas, y la gente de esas áreas o zonas pues no están muy de acuerdo con que esos controles se estén dando. Entonces comienza un poco de tensión en Europa. El mundo está cambiando, las revoluciones industriales han traído bastante desarrollo. En ciencia pues aparece la teoría de la relatividad, la interpretación de los sueños, la fotografía se va popularizando, nace el cine también. A esta etapa se le conoce también como la Belle Époque, que es como ya no la monarquía, ya no la burguesía, sino pues los ciudadanos, la sociedad como se transforma ahora en clases sociales. Pues la clase media y la clase alta comienza a configurar un estilo de vida bastante de lujo en algunos casos, y con una sensación para ellos como muy positiva acerca del futuro. Esto va a detenerse justo allá por 1914, que es cuando pues inicia la Primera Gran Guerra Europea, que se conoce pues, coloquialmente como la Primera Guerra Mundial. Pero realmente no es una guerra mundial, es una guerra europea, con incidencia mundial, eso sí, pero es más bien Europa quien entra en guerra. Por cierto, El Salvador tiene también su Belle Époque para esta época, de los últimos 25 años y los primeros 15, últimos 25 del siglo XIX, primeros 15 del siglo XX. El Salvador es casi como una pequeña París, San Salvador más bien, es casi como una pequeña París. Los edificios se hacen con la misma configuración, los grandes empresarios, muchos de ellos cafetaleros, compran las casas en Europa
y las traen en barco para armarlas acá en San Salvador o Santa Tecla, que son las dos ciudades mayormente en las que pues ellos residen. Entonces es una época de que vamos a tener una réplica también acá en El Salvador. Fotografías como esta es fácil encontrarlas en bibliotecas de las que tienen una cantidad mucho más grande de recursos, como por ejemplo ¿cómo se llama esto? La Manuel Gallardo, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación. Hay bastantes documentos que atestiguan pues la época. El Gran Salón de París, creo que les mencioné la vez anterior. Esto voy a pasarme nada más a mencionarle. Bueno, por cierto, este edificio era el pabellón de la República de El Salvador, ya por 1889. Es donde El Salvador exhibía, pues, o se exhibía al mundo como un destino exótico y con mucho potencial económico para inversores internacionales. O sea, todos los países se exhibían ahí en la gran en la Exposición Universal de París o gran Feria Universal, también como se le llamaba. En esas ferias, por cierto, vamos a ver ahí cómo es que inician lo de las vanguardias. Resulta que hay artistas que en esas ferias les daban espacio para que exhibieran sus obras, pero esos artistas estaban más apegados al proyecto, a los estilos anteriores, por decirles neoclásico, el romanticismo, el realismo. Esos eran los movimientos que más espacio tenían, era lo que la gente consideraba como algo estético, y también aquellos que rememoraban el Renacimiento, por ejemplo, o el Barroco. Eso era lo que se consideraba como el arte correcto, digamos, del momento. Pero habían artistas que, dada la libertad que tenían ahora, comenzaron a poner énfasis en la expresión de lo que ellos sentían o cómo percibían el mundo, y también en responder, por así decirlo, eh, aquello que la cultura que estaba alrededor de la fotografía. Entonces, todos querían innovar, porque esas ferias universales eran de innovación, solo cuestiones que hablaban acerca del futuro. Pues los artistas también comenzaron a innovar, pero no les dieron el espacio ahí. Consideraban un arte corrupto, o sea, no lo consideraban como un arte válido el que ellos hacían. Entonces, ellos se comenzaron a llamar rechazados. Y como rechazados, se juntaron en grupos, en colectivos, que abrieron sus propios espacios para exhibir su obra. A esos primeros artistas, o más bien con estos primeros artistas rechazados por estas ferias universales, son los que van a ir configurando lo que se llama vanguardia. La vanguardia es lo que va adelante, eso es la retaguardia, es lo que va atrás, la vanguardia es lo que va adelante. Entonces se les llamó vanguardistas, o se les llama vanguardistas, porque comenzaron a romper con los esquemas de arte del pasado y comenzaron a incursionar pues en aspectos mucho más novedosos. Primero de estos movimientos es el impresionismo. El impresionismo no buscaba que la gente no le gustara, o sea, ellos querían ser aceptados igual que todos los demás, pero al final optaron simplemente por pintar lo que a ellos les parecía como correcto, y no tomaron en cuenta ya si eran o no aceptados en los espacios culturales del momento. Entonces, ellos abrieron sus propios espacios para hacerlo, y como les digo, se hacían llamar los rechazados, porque pues no los querían en las galerías más importantes, y mucho menos en esos salones de importancia en cuanto a las innovaciones. Entonces tenemos a Manet, por ejemplo, como uno de los impresionistas. Decirles que los impresionistas no buscaron ellos llamarse de esa forma, ellos simplemente comenzaron a pintar algo en respuesta a lo que ¿cómo se dice? La gente estaba consumiendo, que era la fotografía. La fotografía era en escala de grises o blanco y negro, como decimos. Entonces, pero captaba la luz, captaba en un momento. Una fotografía de estudio podía durar unos 10 minutos, 5 minutos de exposición. Es decir, ustedes se quedaban quietos en una silla, en la composición que le armaba el fotógrafo, y no debían de moverse, y luego de 5 o 10 minutos, pues la fotografía ya estaba lista, se llevaba a revelar, y entonces ya tenían una fotografía en escala de grises que representaba lo que observaban. Entonces los pintores comenzaron a decir, bueno, pues eso lo podemos hacer nosotros y lo podemos hacer a color. Entonces comenzaron a pintar
más rápido. ¿Pero por qué más rápido? Porque ellos querían hacer, querían copiar, querían tomar más bien, no copiar, sino tomar lo que veían, y lo que veían era la luz, que es lo que la fotografía registraba. Entonces el impresionismo es una respuesta a eso. Quieren igualar lo que la fotografía hace y comienzan a pintar entonces cada vez más rápido. Manet comienza de esta forma, es un movimiento de pincelada bastante rápida, pero no se aleja todavía del todo del academicismo, que es, por ejemplo, el neoclásico y el romanticismo, y un poco del realismo también. Estos tres movimientos anteriores buscaban la fidelidad de algunos elementos. Especialmente el realismo quería copiar la realidad tal cual la veía. Si era una mañana, pues con las luces de la mañana, luz del amanecer. Si era el mediodía, con la luz del sol del mediodía. Si era en un atardecer, con la luz que el sol efectivamente se estaba viendo. Entonces, por eso el realismo de alguna manera se parece un poco al impresionismo, con esto de la idea de retratar la luz. Álvaro dice el daguerrotipo y el ambrotipo. Esos son antecedentes de la fotografía. Estamos hablando más o menos 1840, creo, al 50, por ahí aparecen los primeros indicios. Este es el daguerrotipo, ya más o menos 1850 creo que ya está funcionando. Y luego la fotografía. La fotografía tarda un poco más en desarrollarse tal cual la conocemos nosotros. Monet también, bueno, ese es Manet. Monet hace igual una representación de un amanecer, y por eso titula el cuadro como La impresión del sol naciente. Y bueno, esto se exhibe, les decía, como un salón, una exposición de los rechazados, los que no querían en otro lugar. Y resulta que los periodistas pues hacían notas acerca de estas exposiciones también, un tanto burlescas, por eso que no los aceptaban en aquel lugar porque no consideraban válidas la obra. Entonces él, de manera burlesca, coloca en el texto que es una exposición de los impresionistas, tomando como base este cuadro de Claude Monet, porque le llama impresión. ¿Y por qué le llaman impresión? Porque ellos lo que estaban tomando es la impresión de la luz en ese momento. O sea, por eso, si se fijan luego, los cuadros están hechos a manchas, porque estos los trabajaban rápido. Necesitaban 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora a lo más, para poder plantear el cuadro. Entonces ustedes lo ven y solo son trazos, son manchas. Pero en esas manchas justamente sintetiza la luz de ese momento. Y por eso pues le llamó así, impresión solnaciente. Entonces de ahí en adelante, de manera burlesca, le llamaron a estos que pintaban de esa forma como impresionistas. Y ese es el término que la historia del arte pues utiliza para llamarlos a ellos, impresionistas, porque lo que están haciendo es tomar la impresión de luz del momento. O sea, no la impresión mía, subjetiva, o sea, como yo entiendo lo que está afuera, ¿verdad? Digo, me impresionó, no tiene nada que ver con eso. Y les digo porque yo he visto programas en los que se refieren al impresionismo como una obra que impresiona. Y eso no tiene nada que ver. El impresionismo es la impresión de la luz en un momento específico. Si ustedes están en clase en las tardes o temprano en las mañanas y tienen que hacer un bodegón y el bodegón dura 2 horas, ustedes notarán que en 2 horas la luz y la sombra de ese bodegón, si no tienen una luz de un farol, un foco ahí, notarán que la luz cambia. 2 horas, o sea, 120 minutos es mucho tiempo y la luz cambia. Les diré yo que cuando estaba estudiando, las clases las comenzábamos a las 3 de la tarde y las terminábamos o las comenzábamos a las 4 y las terminábamos a las 7. Eran 3 horas de dibujo las que teníamos. Entonces, la luz de las 4 de la tarde no era la misma de las 6 de la tarde. Entonces, al final, había que luchar un montón por tratar de estar representando la luz tal cual la recordábamos, porque tampoco teníamos la facilidad de la fotografía como lo tienen ahora con sus celulares. En aquel momento era tomar apuntes a lápiz sobre una libreta y a partir de eso tratar de representarlo. Entonces, la luz cambia. Esos cambios de luz, si los pueden ustedes notar en un lapso de 20 minutos y pintan eso en esos 20 minutos y luego repiten el cuadro del mismo motivo, del mismo objeto,
5 horas después van a ver que la luz cambia. Nada, nunca van a lograr hacer dos cuadros iguales. Entonces, a eso es que se refiere esto. No tiene que ver con que me impresiona o no me impresiona la obra, no, eso es falso, es un error hablarlo de esa forma. Se refiere a la impresión de la luz. Vean estas otras de Claude Monet, es la Catedral de Rouen, y él la pinta en 3 momentos diferentes. Ahí pueden ver, es la misma catedral, pero es diferente cada vez que la pintó. Y eso es porque está pintada en 3 momentos diferentes. Entonces, a eso es a lo que se refiere el impresionismo. O sea, lo que está tomando es la impresión de la luz en un momento específico. Eso es impresionismo. Pizarro, otro también. Con Pizarro ya comenzamos a ver algo que se agrega. Y eso que se agrega es ¿cómo se llama esto? Es la parte subjetiva del artista, es la interpretación del artista, de esa luz que está viendo. Entonces él la puede cambiar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero pues ya aquí ya comienza a verse. De Sisley, vean, igual, luz. Cada vez que ustedes vean un cuadro en donde la luz es uno de los elementos más importantes para poder apreciar lo que capta el pintor, ya sea un bosque, una casa, una calle, entonces estamos hablando de una obra impresionista. Eh, Puede que lo hagan ustedes actualmente y la obra se pueda catalogar como impresionista también. Dice, no, miren, el cuadro es bastante impresionista. ¿A qué se refiere? No se está refiriendo a que me impresiona, no, se está refiriendo a que está utilizando la luz, ha hecho una impresión de luz en un momento específico del día en la obra. A eso se refiere. Yo creo que eso no se le va a olvidar, esperaría yo, acerca de eso, de por qué son impresionistas. Degas es uno de los que comienzan poco a poco a despegarse de esa impresión objetiva y comienza a convertirla en tanto subjetiva. Sin embargo, muchos consideran que todavía él es un impresionista, dado que pues las luces artificiales de los entornos en los que él pintaba a las bailarinas, entonces pues es igual, está captando la luz en un momento específico y por eso pues se considera como de este momento. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido sobre el impresionismo? Bueno, esperaría que sí. La escultura, bueno, fíjense que otra cosa, las vanguardias, hay vanguardias que son específicamente, bueno, gracias ahí que les respondieron, hay vanguardias que son específicamente pintura, otras son arquitectura, otras son diseño, otras son arte objeto. O sea, no podemos decir que cada uno de estos movimientos de los que les voy a mencionar cumple con todas las áreas, ¿verdad? O sea, es arquitectura, escultura, pintura. No, algunas sí desarrollan escultura, otros son principalmente géneros pictóricos. Entonces, eso también es importante saberlo. José en Google se lo explica de esa manera, creo que todos tenemos una noción diferente. Ah, bueno, qué bien. Pues sí, eso es la idea, ¿verdad? De que con la explicación quede mucho más claro. El impresionismo entonces es impresión de luz cuando hablamos de pintura. Cuando hablamos de escultura, acá estamos hablando de una fuerza que se percibe en la obra a partir que la obra pareciera que no está terminada, sino que parece que todavía está en proceso. Ahora, este proceso es intencional. O sea, no puedo comenzar a hacer una obra yo y no me alcanza el tiempo y la tengo que entregar y diga, bueno, voy a decir que es impresionista. No, tiene que haber siempre una intención que eso se haga de esa manera. Entonces, Rodin es uno de estos escultores que se consideran impresionistas con su obra. Si se fijan, pues la obra pareciera, digamos que es casi como que digamos, no, la obra es neoclásica, por ejemplo. Pero en el neoclásico las figuras están completamente terminadas. Aquí parece casi que se funden con la piedra, porque no parecen terminadas. Entonces, cuando las obras no están terminadas en la escultura, y ojo, que tiene que ser intencional, entonces decimos que la obra es impresionista, porque también está retomando la impresión de un momento, la impresión dentro del proceso. Acuérdense, no es mi impresión,
no, está haciendo una impresión de un momento específico de la construcción de la obra. Estas también, Las puertas del infierno, era una obra monumental que Rodin iba a hacer. Por cierto, se escribe Rodin, yo escucho mucho que dicen Rodin, y no es Rodin, es Rodin, y la I se pronuncia como A. Rodin hace este proyecto, un proyecto bastante monumental, pero de toda la obra, la única que logra terminar al final es esta, es El Pensador. Otra vez, si nos acercamos a ver hacia detalle la obra, vamos a ver que hay partes que parece que no están terminadas, que no fueron pulimentadas, que solo están como planteadas. O sea, a eso es justo lo que se le llama, en escultura se le llama impresionismo. Si es impresionismo, significa entonces que la función de la luz es importante a la hora de la presentación de la obra. Igual ven en el anterior, tiene una luz en específico que le está, en este caso artificial y es cenital, que está haciendo que los volúmenes se noten más. O sea, en la escultura impresionista necesitamos luz para que la obra se luzca tal cual es la intención pues, del escultor. ¿Qué más? Luego, del impresionismo tenemos el postimpresionismo. Y aquí, para muchos la obra se ve bastante similar, pero el secreto está aquí como para saber qué es uno y qué es el otro, es que el impresionismo es objetivo. Eso significa que trata no trata, eh, hace una impresión de la luz exacto como la ve el artista, con, digamos, cierta interpretación, pero más bien, si la luz es amarilla, pues él trata que la luz sea amarilla. Si la luz es de un mediodía, que es bastante azul, bastante clara, pues entonces busca hacerla de esa forma, aunque los trazos sean particulares para cada pintor y haya mucha mancha en cuanto a esto, pues él hace de manera que se parezca lo más posible a lo que observó. El impresionismo no. El impresionismo, él dice, admite la importancia del lado humano y ese lado humano es subjetivo, sentimental y emocional. Eso significa que el impresionista observa la realidad, observa esa luz que el impresionista también ve, pero él la va a interpretar. Y si la luz es una luz como naranjas, por ejemplo, de un atardecer, pero él las ve azules, entonces él las va a pintar azules. La intensidad va a ser la misma, lo van a hacer en tonalidades azules. ¿Y por qué? Porque probablemente él quería imprimirle a la obra una sensación de tristeza y entonces agrega ese color a la obra. Entonces ahí está siendo subjetivo, sentimental y emocional. Eso separa completamente el impresionismo del postimpresionismo. O sea, el impresionismo es objetivo, retrata la luz tal cual la ve. El postimpresionista ve la luz, pero la interpreta según sus necesidades. Vamos por acá que dice, Manuel dice, eso pensé que la luz definía la forma total de la escultura impresionista. Sí, correcto. Luego dice Virginia, ¿y cómo se cercioraron de que los detalles que aparecen sin completar son intencionales? Bueno, eso es como dudando de la obra. Pues resulta que en estos movimientos artísticos tienen algo que se llama son un documento, espérenme, se me acaba de ver el nombre, manifiestos, tienen manifiestos, o sea, una vez se establece el grupo, que digamos los impresionistas dijeron, miren, nos están diciendo de esa forma, entonces bueno, así nos vamos a llamar, pero entonces pongamos reglas, y entonces comienzan a poner reglas, esas reglas se llaman manifiestos. En los manifiestos se establecen ese normativo del grupo y ellos dicen qué significa cada una de las cosas. Si Rodin es parte de los impresionistas, entonces dentro del texto aparecen las características de la obra y la obra que hace Rodin corresponde a las características que dice manifiesto, pues entonces los historiadores principalmente dicen no, entonces esto, bueno, los curadores también actualmente, esto pues corresponde justamente al estilo impresionista y por eso se cataloga de esa forma. Ahora, ya en un proceso académico como el que están ustedes, en el caso de nosotros que estamos pues como docentes, eh,
la mayoría tenemos más de 10 años de experiencia pues, en el área. Entonces ya con 10 años, créannos que es difícil que algo se nos escape, que sea intencional y no sea intencional. Entonces se nota cuando algo no es intencional, cuando algo simplemente quedó así y luego se intenta justificar, pues se nota cuando es de esa manera. Pero en el caso de la obra impresionista, hay un documento que avala pues lo que aparece ahí, lo que se observa. Entonces no podemos decir que quedó así y vino alguien y se inventó que era postimpresionista, o perdón, impresionista. Bien, vuelvo con el postimpresionismo. Entonces, el postimpresionismo es subjetivo. Eh, Representa la vida real, pero de manera subjetiva, y básicamente todo lo que percibe es de manera no objetiva. Entonces tenemos, por ejemplo, a Seurat, uno de los pintores postimpresionistas. Él pues observa la luz. Si ustedes se fijan y dicen, no, pues hay luz, hay una intención de luz, hay sombra, hay subsombras también representadas. Pero Seurat hace él una interpretación de la luz, descomponiéndola en los colores primarios que la componen. Y entonces él lo que hace es separa el color en puntos. Y él desarrolla una técnica que se llama puntillismo, que seguro que ustedes ya la vieron antes. Y hay reglas para trabajarla. La concentración, por ejemplo, como la que se ve acá, una concentración o una disolución como la que se ve acá. O sea, en la concentración los puntos se juntan, en una disolución los puntos se separan, líneas también de puntos. ¿Qué más se puede hacer con esto? Disoluciones, concentraciones, explosiones. Hay una variedad de técnicas con las que se puede trabajar el punto. Pero básicamente es nuestro ojo el que nos está diciendo que esto es púrpura, por ejemplo, porque al verlo de cerca, estos son puntos azules y rojos, lo que vemos. Entonces, a eso se dedicó Seurat, a hacer una interpretación a partir de descomponer el color. Luego tenemos a Paul Cézanne y él pues utilizaba la mancha, especialmente colores neutros a veces algún tanto cálidos, pero mayormente neutros, para hacer la representación de las actividades cotidianas. En este caso, por ejemplo, unos jugadores de cartas. Fíjense que igual la proporción ya no interesa, simplemente ya no interesa, lo que interesa es la luz, lo que interesa es la interpretación, pero ya las cuestiones académicas, eso van quedando atrás. Dice como dogmas, pero del arte, algo así. Eh, Siempre había dicho que él inventó el puntillismo, no tenía nada que hacer. Pues fíjese que no tanto así, de hecho tenía mucho que hacer y parte de eso era justamente la interpretación de la realidad a través de puntos y descomponer. O sea, aunque no nos parezca, y hay mucha ciencia metido en eso, no es solamente la pintura, no hay ciencia también, porque es nuestro ojo el que recompone los puntos para formar el color. Rolando dice como las pinturas de tesela de los bizantinos, algo así, solo que son exageradamente pequeños pues, con eso de los puntos. Bueno, él dice, creo que el puntillismo necesita paciencia más que nada. Sí, pero una vez ustedes tienen práctica en eso, pues los trabajos salen rápido, pero con práctica, ¿verdad? Siempre al inicio todo cuesta. Bien, vemos Cézanne, eh, Vincent Van Gogh, o Van Gogh. Este es uno de los más conocidos, él es postimpresionista, no podemos decir, algunos lo catalogan como impresionista, pero parte de la obra tal vez fue impresionista, pero la mayor parte de la obra de él es postimpresionista. ¿Y por qué? Porque no retrata la realidad como la ve, la luz no la retrata como la ve, la retrata como él la interpreta. Entonces hay mucha trama en los trazos que él hace. Esta es de sus primeras pinturas, Los comedores de patata. Acordémonos que él se fue a la zona norte de Francia y pues él intentó hacer, ¿cómo se dice? Eh, Predicar a ese lugar, pero una vez llegó al lugar y vio la pobreza, las carencias de la gente, pues entonces comenzó a empatizar más con ellos. Al final terminó quedándose ahí. Y con el financiamiento de su hermano, de Theo, pues él comenzó a pintar y pues pintó y pintó y básicamente se dedicó luego a eso. Esta es una de las más famosas de él,
La noche estrellada. Aquí podemos ver lo que les decía, vean, él seguramente observó una noche bastante clara, con luna, con estrellas, o sea, especialmente si viven lejos de la ciudad o de las grandes ciudades, porque acá tenemos mucha contaminación lumínica, pero yo, por ejemplo, cuando voy a la ciudad de mi familia, las noches son bastante oscuras y cuando hay luna se ve bastante claro todo. Entonces, él seguramente vio una noche de luna bastante clara, pero él la interpretó de esta forma. El trazo, el movimiento, es una interpretación, pero hay luz lo que está planteando él acá. Entonces, por eso se cataloga como postimpresionista. Bueno, de Van Gogh no puedo detenerme tanto con cada uno de los artistas, porque de hecho aquí estoy apenas rozando el siglo XX y hace falta como 50 años más adelante de esto. Hay bastante de él. Hay una película que les recomiendo de verdad que vean, se llama Sed de Vivir. Si alguien puede ahorita googlearla por ahí, se llama Sed de Vivir. Esa película es muy, muy buena, se la recomiendo de verdad. Fíjense que la caracterización de los personajes que se hacen ahí es muy cercana, si no es que igual a las pinturas que él hizo. O sea, las personas que salen retratadas en las pinturas salen en la película casi como que los estemos viendo. Y representa pues mucho de la vida de Van Gogh y su interacción con otros artistas también. También todos estos pasos que lo llevaron al final, pues casi al borde de la locura, pues con él. Ross dice, es muy buena, sí, correcto. Sed de Vivir, o El Loco del Pelo Rojo, pues no sé si así yo creo que le he visto también con ese nombre, pero Sed de Vivir es la que la he encontrado. En inglés no recuerdo exactamente cómo se escribe, pero es muy buena. Y Cartas de Van Gogh, creo que sí. Loops of Life. Esa es justamente, sí, Andrea. Esa es, ¿cómo se llama este personaje? Es hace de Moisés, creo. No sé si es Kirk Douglas, no me recuerdo. Pero esos artistas de la época, ¿verdad? Que eran los galanes de las películas de la época. Sé que se las recomiendo por ahí. Si encuentran el enlace, pónganlo en el grupo de Facebook. Y créanme que no se arrepentirán de verlo, es muy buena. El otro año, al parecer, viene la experiencia inmersiva de Van Gogh, ¿verdad? Entonces, quería aprovechar también que hacer unos ahorritos para ir. Sí, dígame, Álvaro. La película Sé de Vivir, yo vi otra que es de Van Gogh, que se llama, la que puse ahí, Carta de Van Gogh, que en inglés la conocieron como Loving Vincent. Y Ajá, es literalmente ver los últimos días de Van Gogh y cómo esto los afectaron a él antes de que se diera Atacán, dijo aquel. sí, muy Y bien. Ajá, tiene la particularidad que es la primera y única película que está animada completamente a base de pinturas de óleo, con el estilo de Van Gogh. es cierto, ¿verdad? Hay otra más de esas. Pues sí, muy bien, pues todas las que encuentren, pónganlas por ahí porque nos ayuda también para contextualizar la vida del autor, ¿verdad? No tanto la situación económica y política del mundo en ese momento, pero para entender los pintores son muy buenas. La de Willem Dafoe, William Dafoe, no sé cuál es esa. Es el mismo señor que interpreta al Duende Verde en Spider-Man. Él tiene Ujú. una de Van Gogh. También, bueno, pues ahí pongan el enlace ahí si lo encuentran para verla, porque esa sí no la conozco, así la veo también, ya que casi que vamos a vacaciones. Painted with Words, también es buena. Bueno, pues todas las que encuentren por ahí. Voy a avanzar, jóvenes, porque si no, bueno, de hecho no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué más hay por acá. Del postimpresionismo, Henry de Toulouse-Lautrec es otro de los pintores también que retratan pues, la vida cotidiana, interpretación de lo que observan, trabajan bastante con manchas. Él es cartelista, por cierto. Acuérdense que en el caso del modernismo, del Art Nouveau, el cartelismo es una de las áreas importantes en las que se incursiona. Entonces, Toulouse-Lautrec también pues está en esto. Por cierto, hay una película en la que sale, aunque creo que es un musical, se llama The Moulin Rouge,
o el Molino Rojo. Hay una canción también por ahí, ¿verdad? Creo que de Britney Spears, y no sé con quién más, que así se llama, Moulin Rouge. Ese lugar, el Moulin Rouge, era un cabaret en París, era, digamos, la capital o el centro del arte de París en ese momento. Bueno, no solo el arte, todas las áreas. Y ese lugar, ese cabaret, era el lugar donde llegaban pintores, artistas en general, escritores. O sea, era un lugar donde los intelectuales pues llegaban. Realmente el lugar era un lupanar, ¿verdad? Pero pues ahí es donde se juntaban. Por eso es como lo escuchamos bastante seguido, esto de Moulin Rouge o el Molino Rojo. Pues Toulouse vivía ahí y él tenía problemas en sus piernas y pues tuvo problemas casi que toda la vida, tanto psicológicos como físicos. Y hay una producción bastante grande de él alrededor de esa vida, de eso que vemos por ahí. Vamos a ver, dice el Museo Inmersivo de Van Gogh viene el otro año, es el que está en Guatemala. Sí, es el que les mencionaba, que hay que ahorrar para poder ir el próximo año, va a venir acá. Bien, vamos entonces, Paul Gauguin, se escribe Gauguin, no digan Gauguin, digan Gauguin. Este es otro de los que pues se dan una vida un poco libre, por así decirlo, van de un lugar a otro viajando y se va a lugares, islas pues del Pacífico Sur y allí pues hace pinturas, igual retrata tanto la vida cotidiana pero interpretándola y pues ese tipo de obra es la que vemos con él. Él también tiene una cercanía en ciertos momentos de su vida con Vincent Van Gogh. Y pues tienen ahí sus desavenencias también, pero coinciden en bastantes elementos. Gauguin era más de salir, pues pasar de un país a otro. Bien, ahí hacemos como digamos un corte. Estamos bordeando los primeros 10 años del 1900, o sea, del siglo XX como tal, y entonces aparecen desavenencias entre las grandes potencias coloniales y la competencia por quién domina los mercados. Entonces, eso lleva allá por 1914 a que pues asesinen a un archiduque. Lo matan, creo que tengo imagen de él, Francisco Fernando de Austria, el imperio austrohúngaro, era el heredero y pues lo matan. Lo intentan matar primero temprano y no lo logra hacer y le dicen, mire, no salga porque ustedes se lo quieren matar, ya no salga. Y pues él dice, no, no, todo está bien, todo está controlado y vuelve a salir otra vez en caravana y ahí sí, definitivamente lo matan. Ese evento es el que desencadena la primera gran guerra europea. Son guerras europeas, eso debemos tenerlo claro. El impacto es mundial y por eso se llama guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pero el término, digamos, como más exacto sería Gran Guerra Europea. La primera y la segunda. Entonces, en esto, la Primera Guerra Mundial o Primera Gran Guerra Europea, hay dos bandos. Tenemos, por ejemplo, la Triple Alianza, que es Alemania, Austria, Hungría e Italia. Italia luego se va a cambiar de bando, pero pues inicia la guerra junto con ellos. Luego, la Triple Entente, que le llaman, es el Reino Unido, Francia y Rusia. Estos dos bandos son los que se atacan y atacan a todos los aliados que puedan tener, y tratando de conseguir cada vez más territorio, control de vías comerciales y básicamente el control del dinero de esa época. Vemos por acá, dice, Willem Dafoe es el actor que hace de duende. Bueno, Spider-Man tiene una película interpretada por Van Gogh en la puerta de la eternidad de 1918. Fíjense que yo tengo idea, es cierto, de haber visto algo de esta película, pero no la vi completa, pero sí, hoy que lo recuerdo, sí, es un buen actor, por cierto, así que ha de valer la pena pues, ver la película también. Entonces dice, para agregarle a la compañera, dice, el que sale en Lighthouse, para de Robert Pattinson. Sí, sí, yo recuerdo al actor, es bastante bueno. Bien, vuelvo entonces por acá.
Ese conflicto pues termina con consecuencias sociales, una elevada muerte de civiles y militares, destrucción material y hay una crisis de la producción porque muchas de las empresas se fueron a la quiebra. El territorio europeo cambia. Una de las grandes perdedoras fue Alemania en esta primera gran guerra y prácticamente se le hace pagar a ellos. Es decir, como que le cobran eh, muchos de los daños que se hacen en Europa. Entonces, eso es un resentimiento que guardarán muchos líderes eh, alemanes y ese resentimiento es el que va a desembocar luego también en el levantamiento pues, de los grupos fascistas en la década de los 30 en Alemania. Es justamente eso, la humillación a la que consideran les sometieron al declararlos a ellos como los culpables de esa primera gran guerra que hubo. El Tratado de Versalles, de la Segunda Guerra Mundial, y también contaría, la Segunda Guerra Mundial también contaría como europea, aun cuando se unieron naciones de otros continentes de movimiento. Sí, es una gran guerra europea también, pero ya tiene incidencia a nivel mundial y se van a agregar otros países que poco a poco van ¿cómo se dice? Van a dar la cara como también que están metidos en el conflicto. Hay países que están en el conflicto sin ser parte del conflicto, o sea, están financiando, están mandando equipo, así bajo de agua, como se dice, tratando de incidir para que uno de los bandos gane. Cuando quedan al descubierto, pues entonces ya de hecho entran a la guerra, pero por ejemplo Alemania intentando eh, contactar con México para que a través de México se pudiera hacer una incursión hacia Estados Unidos y luego los estadounidenses enviando materiales bélicos hacia Europa sin que nadie se dé cuenta y al final pues terminan entrando en la guerra, bueno, Japón del otro lado. O sea, son guerras europeas con incidencia mundial, es a lo que me refiero, pero por eso es que seguramente coloquialmente las conocemos como Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, pero insisto en que son guerras específicamente centradas en territorio europeo. Bien, luego la Revolución Bolchevique también corresponde para esta época, pues van a derrotar al zar y a su familia, que es digamos, la monarquía en Rusia. Los bolcheviques, que era un partido político, van a ser los que tomarán el poder y entonces ellos establecen prioridades pues, para el gobierno. Parte de eso es la reivindicación de los derechos del trabajador. Pues acá hay como pros y contras, ¿verdad? De lo que sucede. Estamos hablando de la época de Stalin y de Lenin, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Pues hay mucho que se dice de ellos. Con ellos también comienzan las ideas del comunismo que pretende superar al capitalismo que tenía menos de 100 años en ese momento de haberse establecido. Pretenden ser una mejor vía económica que esa, pero pues a la larga es el capitalismo el que se mantiene. El comunismo de hecho como tal no funcionó, se transformó, eso sí, a mitad del siglo XX en lo que se denominó socialismo. Luego apareció hace unos 20 años, 25 años, lo que se llamó bueno, 20 años sería el socialismo del siglo XXI. Ya no se hablaba de comunismo, sino de socialismo. Y ahí tenemos pues las consecuencias también de eso, ¿verdad? Todavía pues es algo que no termina de convencer ni termina de superar pues al capitalismo. El capitalismo pues seguramente se va a mantener durante otro buen tiempo como el régimen económico gobernante. Veamos. Luego dice, Ronda dice, de hecho hay gente que las cataloga como una sola guerra y dice, ¿por qué se enfrentan las mismas naciones con ligeros cambios? De hecho hay un periodo, eso es lo que dice Rolando, el periodo entre guerras, así se llama, entre la primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que tiene características también de una tensa paz en Europa y está acompañada por crisis económicas también, como la de Estados Unidos en 1929. Lo dice Cecilia, en eso entra la masacre de los Romanov. Me parece que sí, por esta época. Sí, acá, que van prácticamente toda la familia del zar Nicolás, pues la van
a matar. Y ahí tenemos los personajes: Joseph Stalin, Vladimir Lenin, el zar y su familia. Acuérdense ahí de Anastasia, creo que es una de las historias que más se conocen, una de las hijas del zar. También la historia del niño que era el único heredero. Bueno, él era el heredero, el único hijo hombre que iba a suceder al zar, pero estaba enfermo de, no sé, no recuerdo cómo se llama la enfermedad, pero tenía problemas de coagulación. Y aparece aquí un personaje interesante en el folclore de esa época, que es Gregory Rasputin. Le hablan el monje loco, dicen, pero una persona bastante impactante con su personalidad y de mucha incidencia, tanto en el zar como en la esposa de él, y que él pues era el que curaba, se suponía, al niño, una persona grande, corpulento, y pues hay mucha historia alrededor de él. Se dice que, bueno, lo intentaron matar, y de hecho lo mataron, pero lo balacearon, lo apuñalaron, lo envenenaron. Yo creo que primero lo envenenaron y no se murió, le siguieron dando veneno y no se moría, luego lo apuñalaron, tampoco se moría, lo balacearon, tampoco se moría, creo que lo ahogaron al final, lo tiraron al río, y luego para comprobar que estaba muerto todavía lo partieron un poco porque no se moría, simplemente. Es una de las historias interesantes que hay, de Gregory Rasputin. Se murió de hipotermia, dice Rolando, sí, exacto, o sea, ni siquiera de todo lo que le hicieron, es una de esas historias que acompañan, pues, digamos, la familia del zar Nicolás. El hijo tenía hemofilia, eso gracias, Alison, ese es el hijo del zar, esa era la enfermedad que tenía. Bien, avanzamos acá para que vean ahí por dónde vamos. Lo del comunismo que les mencionaba, el Estado controla prácticamente todo y se encarga de las necesidades, pues, de las personas. Actualmente pues habrá un par de estados nada más, de naciones que son comunistas, al menos se llaman así, entre esas Cuba, Corea del Norte, China, eh, y pues si habrá otras no las recuerdo, a diferencia de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que sí había un bloque de naciones que apoyaban a la llamada Unión Soviética, el bloque socialista europeo, que eso termina en 1989 con la caída del muro de Berlín y también el desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o de la URSS, y que aparece en la Comunidad de Estados Independientes, que es la que actualmente está. Entonces, pues es un proyecto que no funcionó, al menos como lo idearon. Para esa época de inmigración, muchos europeos que se van por el mundo, es la época en la que vienen muchos europeos también acá en nuestra región, acá en El Salvador, son los que al final terminan quedándose con la mayor parte de recursos, y pues muchos de ellos no gobiernan actualmente. Bueno, ahí tienen algunas diapositivas para esto, y vamos a ir a las vanguardias. ¿Qué es lo que sucede mientras la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Europea está sucediendo? Pues hay un quiebre entre el pasado y la tradición acá. Eh, Pareciera que contradicen todo lo que se ha establecido antes, surgen como un triunfo del proyecto cultural moderno. Oigan, esto es bien interesante para que no se les olvide más adelante. No sé si voy a alcanzar a desarrollarles eso este día, pero resulta que las vanguardias se consideran un proyecto cultural del modernismo, o sea, lo que viene en la época contemporánea. Consideran que es a través de las vanguardias que se puede reivindicar los aspectos de interés social a las minorías, y volver el arte un tanto más cercano a la gente, y no solamente para las élites. Eso es el proyecto que se tenía, o sea, eso es lo que se pensaba que iba a ser las vanguardias. 100 años después, es decir, la época actual, resulta que ustedes ven ahora que toman una piedra, la ponen sobre un módulo, y eso es una obra de arte. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que este lo considere un artista, y yo, que paso horas, días, semanas trabajando un lienzo, haciendo un paisaje con mucho detalle, con mucho realismo, resulta que a mí no me abren espacio en las galerías? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que agarró la piedra está ahora en un movimiento que se está consolidando, o está teniendo un poco más de auge, que se llama posmodernismo. El posmodernismo está después, o sea, el post es después,
después del modernismo, o sea, de ese proyecto cultural que pensaban que iban a ser la vanguardia. Por eso es que rechaza todo lo anterior. O sea, el posmodernismo rechaza todo lo que se ha hecho antes. Y por eso no respeta las reglas de cualquier cosa que se haya hecho antes. Dentro del posmodernismo también están curadores, galerías, museos, aparte de los mismos artistas que hablan acerca de eso. O sea, no hay necesidad ni siquiera para el modernismo, posmodernismo, que el artista sea hábil en hacer el arte. Acuérdense que arte significa una habilidad, un ars, un saber hacer. Pero en este caso dicen, no, eso no interesa. O sea, la obra la puede hacer alguien más. Y el artista nada más es el que la concibió, o sea, el que teorizó, el que habló acerca de eso. Acá en nuestro país, pues, ustedes pueden recordar, alguien agarró una papeleta de votación, se la comió y todo el mundo lo lavó por lo que había hecho. Hace un par de años también hubo otro, ese que se hace llamar Habacuc. Me parece que él es costarricense y la exposición fue en Nicaragua, no recuerdo si es al revés, si él es nicaragüense y la exposición fue Costa Rica. Pero este se llama Habacuc, o sea, se llama Habacuc. Él amarró un perro en una galería y le dio, o sea, lo dejó amarrado ahí y el perro, según él decir, el perro se murió. Y bueno, luego le reclaman todas las asociaciones de protección de los animales y todo, ¿y por qué dejó que el animal se muriera? Y él dice, no, el animal no se murió. Pero es que todos lo vimos las fotografías que publicaban y todo. Y dice, no, el perro se murió en la obra. No, pero es que el perro se murió en la vida real. No, dice él, se murió en la obra. Y nadie lo sacó de ahí. Entonces, ese tipo de argumentaciones, son bastante conceptuales, corresponden a lo que se llama posmodernismo. El posmodernismo, les repito, está en contra del modernismo, porque lo niega. Y estamos en una etapa posmodernista a nivel macro, o sea, no solamente se refiere al arte. Les pongo otro ejemplo de lo que niega. Se niega, por ejemplo, que de las verdades biológicas, una de las verdades biológicas es lo masculino y lo femenino. El posmodernismo dice que no. Todo eso es cuestionable. O sea, eso es una ideología, dicen que nos hicieron creer eh, la élite pues, del momento, que no es cierto eso, que hay que replantear todos los libros de biología, porque hay algo más allá de solamente lo bidimensional. Eso es posmodernismo también. Entonces, estamos en una etapa en esa de transición todavía al posmodernismo. No hay todavía quien asegure que estamos ahí, sino que vamos en un tránsito. Entonces, se los hago ver ya porque no sé si voy a llegar al final con esa etapa, pero acá se menciona el modernismo. Entonces, el posmodernismo niega todo lo de las vanguardias. Está en contra de todo eso, porque dice que ese es un proyecto que fracasó. Eso no funcionó. Todo lo que planteaban los artistas de esta época, de hace 100 años, no funcionó. No funcionó. No llegó realmente a todo lo que ellos pretendían que se hiciera. Pretendían hacer una denuncia, y bueno, yo puedo decir que tienen razón en eso. Pretendían hacer una denuncia del arte de élite y terminaron convirtiéndose en un arte de élite. O sea, viene Marcel Duchamp, agarra un urinal, lo pone al revés, lo exhibe porque él está en contra del arte de élite y resulta que todo el mundo la alabó. Y la obra la consagraron como una obra válida. Y al final dicen que, o sea, los últimos datos es que ni siquiera él ideó la obra, sino que lo hizo la baronesa Dada, que es otra de las personajes que vamos a hablar por ahí, que es una artista del performance, por ejemplo, muy adelantada a su época, de hace 100 años en Estados Unidos. Entonces, es bien complejo todo esto de cómo es que se inician las vanguardias. Pero bien, vamos a ver algunos de esos movimientos. El fauvismo, voy directo y les explico con la obra. En el fauvismo se refiere a la utilización de colores puros y se proporcionan volúmenes y relieves a partir del desarrollo de contrastes de color. Pero básicamente es esto. Henri Matisse es uno. La danza, por ejemplo. Estos personajes ni siquiera eran artistas como tal, sino que ellos, pues, una manera de dilatar su tiempo, de aprovecharlo, pues era pintar. Y entonces, esta es la obra que ellos realizaban, de Henri Matisse. De esta época es donde aparece el cinematógrafo. Voy a ir un poquito rápido con eso. El kinetoscopio es este equipo que ven acá, es el antecesor. O sea, es una sucesión de imágenes, lo que hacía que pareciera que
que el caballo iba corriendo, pero eran planas de impresión que se movían muy rápido y es lo que daba la impresión del movimiento. Los juguetes ópticos, esos son de la época victoriana, por cierto. ¿Se acuerdan de la época de la reina Victoria de Inglaterra? Estos juguetes son antecesores del cinematógrafo. Los hermanos Lumière, a quienes se les pues adjudica el haber conseguido hacer la primera película, lo que tomaron fue ya de las películas que existían para fotografía, le perforaron los bordes y lo colocaron en una máquina que permitía que se moviera. Entonces, aunque lo inventan, al inicio no sabían cómo proyectarlo, pero pues algo que resuelven luego y aparecen pues los primeros videos. Eso que están viendo en este momento es la salida de la fábrica Lumière, o sea, es la hora que salen de trabajar de una de las fábricas de los Lumière, y es la primera película grabada. O sea, esto se exhibió en los grandes salones de París como grandes avances de la ciencia. Ese segmento así como lo ven ahí. Eso permite que un par de décadas después, más o menos 1910, 1920, aparezcan los primeros géneros de montaje de cinematografía. Este, por ejemplo, El viaje de la Tierra a la Luna, que es una interpretación del libro de Julio Verne, del igual nombre, de George Miles. Él es el director. Esa película es muy buena. Y creo que en YouTube la pueden encontrar por ahí. De la Tierra a la Luna. Vamos a ver ahí los efectos especiales de esa época. Esta es otra película que tiene que ver tanto con los movimientos que vamos a ver de este momento, en 1927, también como con los que siguen hacia el futuro. Metrópolis es básicamente una película en la que se han basado otras muchas más adelante. Si ustedes han visto Star Wars, hay un planeta que se llama Coruscant. Coruscant está basado en la ciudad que Fritz Lang inventó pues para esta película, para Metrópolis. El quinto elemento, igual, y que otra más. Hay una de los 80 también, que es de las primeras digitales. Ayúdeme. La película con más censura y ya no se recuperó hasta 2015 todos los segmentos perdidos. Sí, lo que sucede es que la película duraba más de 3 horas. Para la época, eso era casi imposible que la gente se quedara tanto tiempo ahí. Era, o sea, largometraje le llamaban. Recuerdo allá por los 80 que decían en los canales de televisión, el largometraje de Canal 6, o sea, era una película que duraba 2 horas. Los demás eran cortometrajes, películas de 1 hora o media hora. Entonces, eso era casi que imposible que la gente se quedara quieta, pero es la primera película en la que se incluye sonido dentro de la película. Todas las demás películas tenían sonido, pero el sonido lo reproducía alguien tocando el piano en la sala de proyección de la película para ambientar el movimiento de las películas que se proyectaban. Si ustedes buscan películas de Chaplin, por ejemplo, de las primeras, van a encontrar que todas tienen sonido, o sea, hay una música de fondo. En esa época, la música era otro aparato, o sea, la música se ponía aparte y la película aparte, pero con esas ya se hizo en el mismo lugar. Plantea justamente los problemas sociales de la época, las jornadas largas de trabajo, extenuantes. Esta escena es bien emblemática cuando están los trabajadores que van a trabajar y los que vienen saliendo de trabajar en jornadas de 10 horas completas, sin descanso, y hablan de la ciudad de arriba y la ciudad de abajo. Luego hablan del cerebro y hablan de las manos. Dicen que esas dos partes tienen que unirse. Son conflictos de la época lo que está retratando Fritz Lang en ese momento. Aquí mencionan Tron, dicen Álvaro. Tron es una, pero hay otra más, creo que es Blaze Runner, no sé, algo así creo que se llama. Blade Runner, algo así. Es la otra película también que plantea esa ciudad de arriba y la ciudad de abajo. Es justo la copia de Metrópolis. Blade Runner, gracias. Estoy con mi mal inglés. Bien, entonces todo esto es parte de lo que se está dando en esta época. Es una visión bastante futurista, pero al mismo tiempo bastante trágica
Es la sensación, digamos, que se vive en Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Europea. Pero tienen una visión de futuro, vean eso. Eso es de Metrópolis. Si pueden ver esa película, igual se la recomiendo. Es muy, muy buena. Plantea problemas sociales que todavía están vigentes y es por eso que la película, pues hace un par de décadas se le otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad, porque por los temas que trata siguen vigentes a la fecha. Un megaproyecto artístico el que se utilizó para la realización de esta película. Les repito, si ustedes ven Star Wars y ven Coruscant, básicamente es esto lo que están viendo, lo que Friesland ideó para su metrópolis. Bien, eso también lo de una máquina a la cual transforman en un ser humano para suplantar a María, que es la personaje bondadosa de la película, pero la convierten, o sea, la secuestran y la sustituyen por un robot con la apariencia de ella. Es eso que vemos ahí en pantalla. Eso también es bien emblemático de la época. Esta banda Queen, hay una canción que se llama Radio Gaga. Ahí es todas las escenas que salen, bueno, la mayor parte de las escenas que salen ahí son de esta película. Ricardo dice, ¿verdad? Se ve como Corcoran. Sí, es que de ahí se basaron. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces a la par de eso? Bueno, pues el suprematismo. Este es un tipo de arte que de hecho ya se había hecho, ya lo habían hecho antes, a finales del siglo XIX. Pero el suprematismo lo que importa más es la parte conceptual. Entonces, esta, por ejemplo, es un cuadrado negro sobre fondo blanco. Dice, bueno, y eso es la obra, pero eso no solo hacen los postmodernistas. Eso ya lo estaban haciendo acá. Y de hecho hubo otro artista a finales del siglo XIX que hizo algo similar a esto. Ponía una página en blanco, digamos, un cuadro en blanco, y el título decía, bodegón con cesto de frutas junto a una jarra de cristal con agua. Y ustedes veían el cuadro y en el cuadro no había nada, pero cuando leían la obra en su mente se transformaba y ustedes observaban, al menos pensaban eso de lo que se suponía estar en el cuadro. Eso entonces ya se hacía a finales del siglo XIX. Los suprematistas lo hacen ya entre en el siglo XX, más o menos por la década de los 20. Blanco sobre Blanco, por ejemplo, de Malevich. Este es otro de los que los libros de historia del arte reproducen bastante. Este otro más, vean, franjas de color. Vean que los artistas ahora ya no tienen tantas limitantes. El cubismo es de la década de entre 1910 y 1920. Para 1915 el cubismo ya estaba funcionando. Break, por ejemplo, es uno de los que trabajaban este tipo de arte y una guitarra. Ellos lo que hacían era descomponer la obra en diferentes segmentos. Hay dos tipos de cubismo. El sintético, pues es justo que antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial y pues habla acerca de contradicciones entre las formas, dice. Y pues se hace collage junto con la pintura, o sea, se recortan elementos, se pegan sobre el lienzo y se pinta también alrededor de él. Esta, por ejemplo, una botella de vino Marc de Pablo Picasso. Es decir, esto que vemos ahí es una botella de vino. Picasso decía que los cuadros de él, de esta época del cubismo, eran una suma de destrucciones, porque él decía que lo que hacía era destruir la obra para luego volverla a juntar. Y eso es lo que vemos en la obra. Vemos segmentos de la botella, de la viñeta, pero no está todo junto. O sea, no está ordenado como nosotros lo veríamos en la realidad, sino que está descompuesto completamente. No hay problema, Manuel, está bien. Ahí luego voy a subir la clase para que la pueda tener que ver. Bien, esa es de Pettoruti, perdón, Emilio Pettoruti. Igual, ¿vean? Especialmente formas geométricas las que se utilizan para la construcción de la obra. El cubismo también es escultórico y pues la obra en este caso considera también los faltantes de la obra como parte de ella. Aquí, por ejemplo,
no está la cabeza, pero pues la cabeza se percibe dentro de la obra. No tiene brazo, pero el brazo se percibe también dentro de la composición. Entonces, eso es también cubismo acá, y especialmente utilizar formas angulosas para la obra. Otro de los sismos de este momento es el llamado simbolismo. Acá hay tanto en literatura como en música y en pintura. Y es una reacción dice, al enfoque realista implícito en el impresionismo. Entonces acá, esos personajes lo que hacen es, eh, dicen que pues la vida pues no está siendo, ¿cómo se diría? No está siendo tan buena como debería de serlo, y entonces la realidad no es tan satisfactoria para muchos. Entonces ellos pues descomponen la obra, como en este caso, hacen trazos bastante libres, muchas manchas de color, o si no, estos que representan como la desesperanza. En el ordenamiento de las figuras no necesariamente es el que conocemos, esta es una piedad, tenemos a María, la forma de Cristo, pero eh, eso es como más envuelto en una atmósfera como de simbólica, pues todo lo que está alrededor de ella. Tenemos el futurismo también, ese se la desencadenó con los movimientos previos a lo que veíamos de la obra esta Metrópolis. En el futurismo lo que se busca hacer es que parezca que hay movimiento en la pintura. O sea, retrata, en este caso, por ejemplo, es un ciclista en movimiento. Y dice, pero no veo el ciclista, pero bueno, es que el ciclista va acá y las llantas de las bicicletas están en revolución acá. Son las llantas de la bicicleta, se están moviendo. Y él está moviéndose dentro de la obra. Entonces, esto es la idea del artista es hacer pensar a la gente y que la gente perciba la sensación de movimiento principalmente. ¿Ves otras? Una bailarina, un ciclista. Esto creo que retrata mejor lo que les decía del movimiento, ¿ve? Es un ciclista, no tres ciclistas, no, es uno. Lo que pasa es que se está moviendo. No sé si han visto ustedes con las lámparas incandescentes, principalmente estas lámparas largas que tienen gas de luz blanca, no las luces LED, sino esas lámparas incandescentes. A veces al poner la mano sobre la luz y moverla, se ven como que la mano está temblando y se ven diferentes movimientos de la mano. Entonces, eso es lo que se percibe acá. Es la bicicleta, la persona que la va manejando y los edificios que pareciera que se van moviendo en dirección contraria. No es que se estén cayendo, no, se van moviendo. Igual en este caso, es una bailarina. Tiene la mano en diferentes posiciones porque se está moviendo. Esto también tiene una réplica en la escultura. Ahí tenemos de Umberto Buccioni, es uno de los que trabaja esto. Y vean, pues, la obra parece que está en movimiento, efectivamente. O sea, está dando un paso, está caminando, está avanzando. Eso es futurismo. Fluorescentes. Pues yo creo que esas son las fluorescentes. Andrea dice, tipo hacen como cuadros Fran de una pintura, algo así. Exactamente. Actualmente así le diríamos. En aquella época se hacía pura pintura. La abstracción también aparece por esta época, 1910. De hecho, como les mencionaba, junto con el suprematismo y aquellos primeros artistas conceptuales de finales del 19 que planteaban una página en blanco y le colocaban un nombre como para que la gente percibiera que dentro había algo, pues eso es justamente esto. Vasil Kandinsky es uno de los primeros. También tenemos Piet Mondrian. Mondrian trabaja con cuadros de colores. Creo que es más conocido por estos cuadros, por ejemplo, composición en C número 3, que es rojo, amarillo y blanco. Esto es, en la década de los 80, por cierto, lo utilizaron en la moda. Hubieron bastantes vestidos, camisas que tenían este tipo de estampado, pues copiando la obra de Mondrian. El dadaísmo aparece
a la par del cubismo, a la par del suprematismo, a la par, o sea, todos estos movimientos, digamos que están al mismo, sucediendo todos juntos. Y el dadaísmo es una respuesta a aquello que no pueden controlar y no pueden entender de la Primera Guerra Mundial. Entonces, básicamente, toman todo como una burla, se burlan del sistema, hacen bastante obra a partir del reciclaje, de lo que se llaman los ready-made, recogen cosas en la calle y luego las montan sobre una obra, y eso es lo que exhiben, porque ellos están en desacuerdo con el tipo de arte que se está haciendo y están en desacuerdo con la sociedad de la época. De ese momento es este personaje, esta mujer, Elsa von Friedland Ludwig-Gowen, algo así. Es una de las precursoras del movimiento Dada, y de hecho se le conoce como la baronesa Dada. Ella hacía performance en las calles de Nueva York. Para muchos pues era casi que una locura lo que andaba haciendo ella en las calles, pero pues se registró, se hizo registro de varias de las cosas que hizo ella. Muchos dicen que ella es una de las que influenciaron bastante la obra de Marcel Duchamp, y dice, bueno, pues no es como algo que pueda asegurarle al 100%, pero que, por ejemplo, el Urinal y otras obras de esa época fueron más bien ideadas por ella, pero quien les puso el nombre fue Duchamp. O sea, ella es una mujer muy influyente para esta época, adelantada, digamos, al tiempo, porque la media para la mujer de esta época es una mujer más bien para el hogar, no en los mismos ambientes en los que se envolvía el hombre. O sea, en esa época no se tomaba en serio pues a una mujer que hiciera lo que ella hacía. Sin embargo, ella se enfrentó a todo eso, y la historia del arte la registra pues como una de las precursoras del arte, pues el performance y los happenings. Eso también es dadaísmo de Jean Arp. Pursuiters, eso es uno de los llamados ready-made de él. Él retoma elementos de la naturaleza y desechos que encuentra en la calle y los convierte pues en una obra. El ready-made, como les mencionaba, ¿sí? También retomar elementos que se encuentran tirados y convertirlos en obras de arte. La fuente atribuida a Marcel Duchamp, porque actualmente ya no se considera al 100% que la hizo. Muchos dicen, no es él, fue la baronesa Dada quien lo hizo. La rueda de bicicleta. Esto es también precursores del arte conceptual. Esta no debería estar aquí, fíjense. Perdón. Esta es de Pablo Picasso, esta es cubismo. Debería estar antes, se movió la diapositiva donde debería de estar. Ese de Picasso, influencia de África, lo vemos en los rostros con máscaras africanas, y pues es las señoritas de Aviñón, es 1907, es más o menos de la misma época, igual están en la misma época, igual. Estos son carteles también, son de esos primeros 20 años, futurismo también. Los navis, esto es grabados, carteles, ilustraciones que se hacían a mano, por cierto, y luego con imprenta. Estas ilustraciones o esos carteles no eran hechos con métodos digitales como lo hacemos ahorita, no, esto era completamente diferente. Y bueno, todos reivindican los aspectos sociales y económicos, especialmente la clase trabajadora. De esta época, por cierto, acuérdense que tenemos la revolución bolchevique por un lado, el triunfo de las ideas comunistas en Rusia, el fracaso pues de las ideas expansionistas en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, todo esto lleva a una reivindicación de los trabajadores. Esto lo vamos a ver una réplica en México también, y esto motiva también en México un tipo de arte que se llama muralismo. El muralismo no lo vemos acá, eso lo van a ver ustedes en una de las historias más adelante, si no es en la 3, en la 4, por ahí estarían viendo
el muralismo mexicano. Más o menos entre 1920 a 1935 se da lo que se llama el periodo de entreguerras. Hay una crisis económica para esa época, 1929, la gran recesión en Estados Unidos, la hegemonía ya definitiva de la burguesía, pero como capitalismo, ¿okay? La lucha proletaria se mantiene, las reivindicaciones de los pueblos comunistas intentan pues llevar esas ideas al resto de países, siguen avances científicos para la época y a nivel político comienza el ascenso del fascismo en Alemania especialmente, en Italia también un poco, y el comunismo, que eso es en Rusia, y de Rusia pues se va expandiendo a otros países de Europa, especialmente Europa del Este. La gran recesión que ya les mencionaba, eso en Estados Unidos, una crisis bastante grande llevó a la quiebra a muchos grandes empresarios, y bueno, eso se superó luego a inicios de los 30. Durante esta época, esta década de 1920, se da el denominado surrealismo. Del surrealismo seguramente ya habrán visto más de alguna obra, especialmente de Max Ernst, de Magritte, por ejemplo, o de Salvador Dalí, que serían como los máximos exponentes de este movimiento. Ellos plantean, en medio de toda esa crisis que ustedes que les acabo de mencionar, la posguerra, más bien un periodo de entreguerra, una paz tensa en Europa, muchas inmigraciones de gente que considera pues que la vida ya se acabó en Europa y buscan este nuevo lugar en América, especialmente Estados Unidos, aunque realmente es para toda América que se van. Muchos van a Sudamérica, otros vienen acá a Centroamérica. La falta de perspectiva hacia el futuro, una perspectiva positiva, hace que un grupo de artistas se esmeren más bien por desarrollar un arte que evita esa realidad. Y entonces se refugia, según decir de teóricos, en el mundo de los sueños. Entonces los surrealistas, como una manera de protestar, por así decirlo, contra todo lo que está sucediendo, lo que hacen es omiten esa realidad y se despreocupan de eso y más bien se meten en el mundo de los sueños. Entonces, por eso es que las obras de ellos parecen, no tienen nada que ver con el realismo. Vean este elefante, por ejemplo, o vean estas figuras. Que son cosas que vemos más bien como por el sueño. Vean, el cuerpo está saliendo acá, pero ella está entrando de este lado en este otro tubo. O por ejemplo, cuando vemos Dalí, la persistencia de la memoria, o relojes blandos, como se les dice. Con Dalí también tenemos mucho de trabajo psicológico, especialmente una catalización de todos sus traumas en la obra que hace. O sea, las hormigas, los relojes blandos, habla tanto de sus fobias como también de pues sus problemas a nivel sexual. Todo esto es parte de lo que la manera como él catalizaba todo eso que sentía en la obra que realizaba. La tentación de San Antonio también se aborda allí. Estos son cosas que nada más veríamos en los sueños. Unos caballos con piernas largas, unos elefantes con patas que parecieran como de zancudos, figuras que se transforman, eh, que mutan de una forma a otra. Eso es el mundo de los sueños. Tenemos en el cine también el surrealismo, esto que ven se llama Un perro andaluz, y aquí tenemos a Luis Buñuel. Si ustedes están en arte, pues deberían de haber visto ya como mínimo a estas alturas una película de Luis Buñuel, y si no lo han hecho, pues vayamos a buscar alguna para verla. Esta es bastante interesante, Un perro andaluz. Hay una versión que se llama Un perro andaluz y otros cuentos de vanguardia, en la que no solamente aparece este corto, sino que aparecen otros más. También de Buñuel hay otras obras, especialmente de la que hace mientras vive en México. Los Olvidados es una película muy, muy buena, que deberían de ver, por cierto. Y así hay otras más. Creo que El Ángel Caído, El Ángel de la Muerte, creo que es otra también obra de él que es bastante, bastante buena. Veamos Los Olvidados, dice Ismael, muy bien, coincidimos con eso.
Andrea dice, hay una película que trata sobre Dalí, que produce Robert Pattinson, que se llama Little Antes. Aunque más una historia de amor biográfica que fue buena. Bueno, sería también interesante. Si encuentran el enlace, pónganmelo por ahí, porque ese no lo he visto. Me interesaría verla. Dalí es uno de los pintores que a mí me agrada bastante la obra de él. No es, digamos, el que para mí es como el mejor, pero su realismo en general me gusta bastante. Y la obra de Dalí también. Entonces, eso es, él es el más conocido. No es el mejor surrealista, pero sí el más conocido de todos. Y bueno, Buñuel es uno de los también cineastas de esa época. Luego tenemos el constructivismo, y aquí cuando hablamos de eso estamos ya finalizando la década de los 20, comenzando los 30. El Art Deco es el fin del Art Nouveau. El Art Nouveau se transforma en Art Deco. Y entonces aparecen estas, si han visto ustedes las películas ambientadas en la década de los 20, en los 30, pues la estética es esta, este tipo de vestidos, este tipo de peinados, aparecen los pantalones, aunque un tanto holgados todavía, pero aparece esa moda para las mujeres, los peinados así como muy cortos, la vida de cabaret en general es todavía parte de la Belle Époque que les he mencionado. Y en cuanto a arquitectura, pues tenemos esto. Hay un tipo de arquitectura, eso no se los trato acá, no está en el material, se llama eh, brutalismo. El brutalismo se refiere a la utilización de concreto, principalmente en la construcción de las obras, y se mezcla o tiene un tanto que ver con el Art Deco, como este que ven acá. El Art Deco es bastante geométrico, como lo ven por acá. Y mezcla el metal, especialmente bronce, con el concreto. El edificio Chrysler, ese es Art Deco. Acá en San Salvador, por cierto, hay bastante de los edificios estos que ahora se pueden ver, que antes los tapaban las ventas de la calle, que es Art Deco. ¿Y por qué es Art Deco? Pues porque resulta que esa zona de San Salvador se construyó en los primeros 30, 40 años del siglo XX. Entonces era la moda de la época. Esta es una de las pintoras también importantes de la época, Tamara Lempicka, y ese es el tipo de obra. Vean el diseño, muy similar a lo que veíamos hace un momento de la época esta de la Belle Époque que les mencionaba. Formas cuadradas y estética funcional, muy bien, eso es justamente esto. Bien, algunos afiches de Metrópolis corresponden también a esa época, o esta de revista. En escultura, pues esto es en Argentina, por cierto, aunque también hay en otros países, pero les puse estos ejemplos, este es de Argentina. Este cementerio de Azul se llama. Ahí está. Hay algo, bueno, el mirador de los planes de Renderos tiene cierto Art Deco, tiene cierto de eso, un poco de eso. También la obra de Valentín Estrada, que está en los planes de Rendero, pues en general tiene que ver con esto. ¿Sí, Álvaro? Ahora que menciona el Art Deco, me acuerdo que siempre en Argentina hay un monumento que como que es de tipo, es una escultura de tipo Art Deco, pero que la ciudad le dio otro significado del que originalmente le dio originalmente el constructor. Ajá. En Buenos Aires. Solo que aparece. Ese monumento, esa escultura se encuentra a la par, a uno de los lados de un edificio construido en la mera época del Art Deco en Argentina. Y el problema es que por la forma que le dio las manos el artista, lo conocen en Argentina como el monumento a la coima, o como lo conocemos en cristiano aquí en El Salvador, el monumento al soborno. Uh-huh. Qué interesante. Eso, igual, si hay imágenes, me gustaría que las pusieran en el grupo de Facebook para verlo. Pero bien, gracias por el dato. Bien, otra más. El Cristo Redentor, perdón, en el Corcovado, en Río de Janeiro, de Paul Lewandowski, también, 1931. Esto es Art Deco. Esto también, esto es en Estados Unidos. Y así. Luego de esa misma época es la Bauhaus también,
La Bauhaus tiene que ver con que sería una transformación de, a lo funcional en cuanto a los edificios. Por eso las formas son geométricas bastante puras, muy ortogonales, es decir, muy cuadrados todas las formas. Eso tiene que ver también con el Art Deco y tiene que ver con el funcionalismo de la época. Era un poco de izquierda, les diré, la ideología pues, de este movimiento y por eso pues terminaron por cerrarlo en los lugares en los que se desarrollaba. Luego hay otro más que se hace en Chicago, me parece, también va a tener otro centro muy similar ahí. Pero básicamente la Bauhaus tiene que ver con eso, con entender las formas desde sus partes y todo tiene que ser funcional. También hay mucho cartelismo de parte de esto y mucho diseño, como eso que ven ahí. Esas son sillas, mesas de diseño. Luego el expresionismo, diseño, teatro y arquitectura, dice Iván. Néstor, gracias. Expresionismo, bueno, esto, el artista de esta época ya está reaccionando a lo que en Europa está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo en Europa? Pues la Segunda Guerra Europea o Segunda Guerra Mundial. Comienza a, a presentar más o menos de 1930 en adelante, pero ya para la década de los 40 el expresionismo pues marca esto, básicamente formas eh, bastante planas, colores puros en muchos casos, formas bastante caprichosas, muy dinámicas, algunas por cierto. Esta de Edvard Munch es una de las más famosas de este movimiento, es el Grito. Es una serie, son creo que 3 obras diferentes, pero esta es como la más conocida. Y pues el personaje no está gritando, sino que está reaccionando a un grito. Es como que alguien gritó cerca y simplemente se asusta y se tapa los oídos. No es porque tiene la boca que la persona es la que está gritando, sino que es la reacción a un grito. Entonces, eso le agrega todavía un poco más de movimiento a la obra. Vean lo sinuoso de las líneas y los colores cálidos, la mancha. Vuelve bastante dinámica la obra. Ahí tenemos las diferentes obras, las diferentes versiones del mismo tema. Y bueno, ahí llegamos con las primeras vanguardias. Vean, tengo 10 minutos básicamente para la siguiente, pero algo les voy a explicar sobre esto, que sea lo más importante. En las segundas vanguardias, eso es, bueno, llega la finalización de la Segunda Guerra Mundial y entonces ya sabemos todo lo que significó esta guerra, la que les digo, la Segunda Gran Guerra Europea o la Segunda Guerra Mundial, que con un nombre más que más conocemos esto, el ascenso de Hitler, la Alemania nazi, el nacionalismo, el fascismo, y bueno, ya sabemos todo lo que trajo eso, y la tragedia humana, pues que significó el ascenso del fascismo en Europa. Aquí están los bandos de la guerra. Por un lado, Polonia, Bélgica, Holanda, China, Noruega, Yugoslavia, Brasil, entre otros. Y Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria, entre otros, del otro bando. No significa que Estados Unidos, por ejemplo, entró desde el principio de la guerra, eso fueron agregándose después, pero inicialmente la guerra comienza en Europa. Viene desde este lado y tomen en cuenta lo que les mencionaba al finalizar la Primera Guerra Mundial, que Alemania se sintió ofendida agraviada más bien, porque haberle echado la culpa de lo que había sucedido y nombrarla como culpable de todo y obligarla a asumir muchos de los costos que trajo la guerra. Entonces eso desembocó justamente en otro conflicto en la zona. Es una de las que más soldados pues llevó a usar, una de las más que sería sangrientas, si no la más sangrienta de todas las que se tiene memoria, tanto por el genocidio eh, judío como por la gente pues, civiles que murieron y los soldados que murieron en la guerra.
No hay cifras exactas para esto, pero más o menos se considera que 50 millones de personas murieron de manera directa o indirecta entre civiles y militares para esta guerra. Y bueno, dejó a Europa en ruinas y con una crisis bastante grande. Trajo también el inicio de la era atómica o la era nuclear. Ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? En Hiroshima y en Nagasaki. Estados Unidos pues lanza 2 bombas a estas ciudades y bueno, fue uno de los mayores genocidios también se dan en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y abre a una carrera armamentista también a varios países, esos que se denominan potencias militares al finalizar la guerra. Wait a moment. Y bien, inicia la Guerra Fría, que es un conflicto principalmente entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero con un montón de patios traseros, especialmente Latinoamérica fue un patio trasero para esta guerra. Sí, dígame. No, iba a escribir un pequeño dato de color con respecto a la energía atómica y Japón. Curiosamente, Japón fue el único país donde intencionalmente y beligerantemente se lanzó 2 bombas atómicas, y el dato de color es que actualmente son el país con más plantas nucleares en todo el mundo. Pero no bombas, sino plantas nucleares, energía nuclear. Ujú. Bueno, pues bien, el dato, gracias. Bien, la Guerra Fría, así punteándoles rapidito, la Guerra Fría significa que estas 2 potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se amenazan con destruirse mutuamente. Sin embargo, no lo hacen, pero tienen los que se llaman los patios traseros. Latinoamérica es uno de esos patios traseros. Estados Unidos financia a los gobiernos militares de la región y pues Rusia o la URSS financia a los ejércitos o a las guerrillas en contra de los gobiernos acá. O sea, la guerra está en un segundo plano allá al fondo y ellos solamente pasan amenazándose que se van a destruir. Por el lado europeo y asiático también sucede lo mismo. Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, son países en los que de igual forma Estados Unidos financia a los gobiernos para que le ayuden pues a atacar a Rusia y Rusia está financiando a las guerrillas en contra de esos gobiernos. Saddam Hussein, por ejemplo, Osama Bin Laden, son personajes a los que Estados Unidos les dedica mucha formación militar y mucho recurso económico para que le ayuden a combatir a, a Rusia. Le dice, bueno, pero que no son ellos enemigos de Estados Unidos. Pues sí, pero eso fue después de la guerra, de eso de la Guerra Fría, cuando cae la Unión Soviética, el bloque soviético en Europa, el muro de Berlín, que es lo simbólico en 1989. Entonces estos gobernantes pues ya no recibieron apoyo económico ni nada, y entonces pues se dedicaron a tratar de liberarse del control que tenían de Estados Unidos. Ahí es donde viene todo lo que ya conocemos, y ahí es donde Estados Unidos pues reacciona a ellos, pero básicamente fue Estados Unidos quien los formó a ellos militarmente y los financió en ese patio trasero que había en esa región. ¿Qué viene después de eso? Pues el consumismo, la tecnología militar, descubrimientos hechos en el contexto militar, ahora van a pasar a ser parte de la vida cotidiana a través de máquinas que luego le venden a la gente que necesita. Tostadoras, lavadoras, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llama estos? Se me acuerdo el nombre en inglés, pero no lo quiero decir. Las aspiradoras y así otra cantidad de tecnología que comienzan a utilizar, los televisores, por ejemplo, y la idea de que la gente tiene que tener dinero para poder gastarlo, o sea, para poder consumirlo. Eso se llama consumismo. Hay un estereotipo de familia que comienzan a vender, especialmente para nuestra región. Eso viene de Estados Unidos y pues la belleza, el descanso, los viajes, la tecnología en el hogar, eso es como lo que se promociona. Entonces el estatus de la gente dependía de qué tanto podía gastar en consumir todo eso que tenía. O sea, buenos carros, tecnología, trajes. La idea también del machismo
se ve bastante palpable en la publicidad de la época. Vean esto, por ejemplo, utilizando niños, pero él es el que descansa, ella es la que trabaja. Él es el que tiene protección, ella no. O sea, todo eso es parte de la época. Y el arte va a reaccionar a eso también. Hay otro elemento también de esa época, es la que se llama la contracultura. De la contracultura, pues ustedes conocen los Beatles, conocen Elvis Presley, y así otros artistas más también. La cultura hippie también viene de este momento. Jimi Hendrix, todos esos, bueno, Woodstock, que es el concierto más famoso, todo eso tiene que ver con la contracultura y la gente que está en contra de las guerras, que está en contra pues, de cómo ha quedado la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Es la época también de la reivindicación de los derechos civiles, especialmente de los afrodescendientes. Es la época de Martin Luther King y aquella frase, ¿verdad? Yo tengo un sueño. Ahí lo matan al final. Eh, pues las ideas de él quedan vigentes y pues aunque no se ha avanzado, hay mucho todavía que hacer, especialmente en Estados Unidos, que es la que se pinta como el centro de los derechos y de las cosas buenas. Realmente hay mucho que hacer todavía y en lo que respecta al respeto y a los derechos de los afrodescendientes. Aquí en Latinoamérica, pues es la Revolución Cubana. A nivel de Latinoamérica, eso tiene bastante impacto porque impulsa también las intervenciones de terceros en los conflictos que había en Latinoamérica. Bueno, acá en nuestro país, de los 60 en adelante comienza esa injerencia y desemboca en la guerra civil que conocemos pues, de la década de los 80. También en el caso de Estados Unidos, la guerra de Vietnam es parte de esta época de contracultura y pues sabemos que Estados Unidos pierde esta guerra, pues a pesar de toda la destrucción que hicieron, no pudieron hacerse con el poder. Y en una guerra de guerrillas, pues no lograron ellos hacerse del poder. En el cine tenemos un avance también a nivel de tecnología, de arte. Hay mucho arte en cuanto a esta época. También los temas que son un tanto tabú, como el caso de la película Lolita de Kubrick, o los que tienen que ver con el futuro, el planeta de los simios, por ejemplo. No sé si han visto esa serie, son creo que 4 o 5 películas, El planeta de los simios, Escape del planeta de los simios, La guerra del planeta de los simios. Me refiero a la de los 60, ¿verdad? No a las últimas versiones. Pero ese es bastante interesante. El hecho de que planteen en la película que Dios hizo al simio a su imagen y semejanza. No Dios hizo al hombre, no, Dios hizo al simio a su imagen y semejanza. O el final de la película, de la primera película, esta, El planeta de los simios, son escenas que generaron impacto en la cultura popular. Los 10 mandamientos también, el cine épico, es un momento de culmen de estas películas. Entonces, eso es lo que vemos por ahí. La carrera espacial también, el Sputnik, el primer satélite artificial, las primeras personas que llegan al espacio, los primeros seres vivos en el espacio. Laika, por cierto, es el primer perro que sube bueno, una perrita era, que sube al espacio, lamentablemente pues muere. Pues, de hecho, no era idea que regresara viva, sino que tanto reaccionaba a un ser vivo en el espacio. A final de la década, Estados Unidos reivindica haber llegado antes y se supone gana la carrera espacial, ¿verdad? Aunque realmente los rusos iban siempre un paso adelante de ello. Entonces, en cuanto a la situación del arte, comienzan a mezclarse muchas de las vanguardias que vimos antes. No, por aquí Manuel dice, la última de esa serie de películas es un poco extraña, son los reptilianos que tenían una bomba atómica. Es cierto, eh, es un arma que tenían abajo y ahí termina, por cierto, la historia de explota la Tierra. Hay una película, por cierto, que se llama, pero creo que es de los 70 o finales de los 60, se llama La máquina del tiempo. No es la versión del 2002, no, es la versión de los 60. Es muy interesante también y justamente eso de los seres que viven arriba y los que viven abajo posterior a una gran guerra. El expresionismo, Jackson Pollock sería el referente de ese momento. Esta es una obra de él, Mucha mancha. Junto con él vienen también otros que reproducen a partir de manchas de colores muy libres.
esa desaveniencia, ese mal sabor que sienten de la sociedad posterior a esta Segunda Guerra. El pop art, esta es una reacción a la contracultura y al consumismo. Por eso utiliza elementos de la cultura pop. En los 60 también comienza la animación digital. Eso que ven en la imagen es la llamada la ENIAC. La ENIAC es una supercomputadora para la época, cabía en una habitación y la controlaban, la programaban mujeres. Ese es uno de los aspectos interesantes que a veces no se dicen, que pues fueron las mujeres las que tuvieron pues a su bajo control pues todo lo que tenía que ver con el desarrollo de estas primeras máquinas que podían ser programadas. Sí, eso estaba viendo ahorita justamente, gracias. Bien, entonces ahí lo demás del material pues ya lo tienen ahí para estudiar. Esto viene también en el examen. Aquí están algunas de las escenas que les mostré en la primera clase. Performance, Happening, que son los 70s, Body Art, relaciones, mímica, Poveras, bueno, todo eso corresponde ya a las últimas vanguardias del siglo XX. Bien. Bien, no sé si hay una pregunta. Si no, pues nos quedaríamos, dado que mañana les digo no vamos a tener clase, voy a ocupar el tiempo para calificar porque necesito salir pues con las notas de ustedes. Voy a tener la grabación acá.